Bueno, en la lectura motivadora, lo que nos plantea básicamente es poder hacer una producción lingüística distinta a la que comúnmente estamos acostumbrados a realizar. Es decir, nos dice, ¿no? Tendré algún tiempo en darme cuenta de que se alojaba detrás de esa pregunta aparentemente tan inofensiva, ¿de dónde eres? Tal vez no me lo cuestione en un inicio porque por no reconocer la racionalización duele. Te desgarra desde lo más profundo. Encarnar la otredad por ser mujer o por ser de color o por ser del sur. Así empieza la autora en su intento de lucha y escritura decolonial. Reconoce el racismo, la etiqueta y diferencia con otros desde razones y emociones. Se trata de un texto que comunica a personas el conflicto interno, las emociones intensas que pueden surgir al enfrentar experiencias específicas desde su comunidad. Así ofrece una visión poderosa de cómo las preguntas aparentemente simples pueden llevar a una profunda reflexión sobre la identidad y la experiencia personal en procesos de lectura y escritura académica crítica decolonial. Entonces, a nosotros lo que debe llamarnos la atención es cómo escribir desde la mirada decolonial, porque muchos trabajos vemos cargados de citas, de autores, de pensamientos ajenos a nuestro contexto, ¿no? Y bueno, en realidad habíamos discutido hacer una escritura decolonial, es reconstruir nuestra historia, es poder dar a conocer nuestra expresión de emociones, sentimientos, ¿no? Y bueno, en realidad es un desafío para nosotros porque muchas veces decimos, no, ¿cómo voy a poder realizar? Entonces, sin embargo, creo que ustedes ya tienen muy buen avance porque ya tienen productos, sobre todo, ¿no? Y bueno, en este caso de la microestructura textual, es otro nivel en el que habíamos analizado, ¿no? El planteamiento de Van Dyck, esos niveles lingüísticos que serían la superestructura, la macroestructura y la microestructura que nos va a permitir operar la lectura y la escritura. Es decir, nosotros estamos haciendo una lectura de nuestra realidad y a partir de esa lectura nosotros vamos construyendo nuestros textos. Entonces, encontramos en una microestructura textual, nos dicen, ¿no? Pues encontramos en esa microestructura textual eh, ciertos elementos lingüísticos, como serían las palabras, frases, oraciones, párrafos, tablas, figuras, que ustedes puedan ir construyendo, pero que además esta microestructura textual se relaciona estrechamente con la gramática, la sintaxis de un texto específico y que esté en función a una estructura global. Ahora, algo sobresaliente de esta forma de enfoque decolonial es en este tema de la microestructura textual, es el hecho de cómo nosotros debemos empezar a cuestionar, ¿no? Estas relaciones de poder, de dominio, ¿no? En cuanto a la lectura y a la escritura. Ahora, todas las ideas que nosotros tenemos, ideas, oraciones, párrafos, deben encontrarse dentro de un texto, ¿no? Intercambiados de manera lógica y complementarias entre sí, que tengan coherencia interna, ¿no? Eso es lo que nos piden, esa coherencia interna. Y bueno, en algunos casos no se encuentran, empiezan hablando de educación y terminan hablando en otra cosa, ¿no? Pero para eso nosotros vamos a buscar esta coherencia textual, esta coherencia textual. Y esta coherencia textual es la capacidad, ¿no? Que nosotros tenemos para hacer una conexión fluida y lógica entre las palabras, las frases, las oraciones que nosotros queremos mostrar. Entonces, nos plantean además algunos ejemplos
que nos podrían servir, ¿no? Como conectores. Por lo tanto, además, sin embargo, otros, en algún trabajo vi y había mucha repetición, por lo tanto, o sea, cada párrafo empezaba por lo tanto, había por lo menos unos 5 o 6 casos, o sea, que utilizaba este conector. Entonces, también hay que tener cuidado en la utilización, ¿no? Y luego tenemos, bueno, en las cuestiones de redacción, tener cuidado en la elección de las palabras que vamos a utilizar dentro de las microestructuras. Luego está dentro de las microestructuras es básicamente detallar, ¿no? Ciertos elementos que van a permitir entender, explicar, comprender, argumentar una macroestructura. Entonces, básicamente estamos hablando desde una mirada crítica que nos plantea Van Dyck también, una microestructura que tenga que ver y reflejar o dejar de lado en todo caso esos prejuicios, ¿no? Que muchas veces tenemos, ¿no? Es esta mirada que nos plantean y esta elección de los recursos lingüísticos que nosotros vamos a utilizar de manera reflexiva, de manera específica en una problemática determinada. Ahora, también dentro de eso hay otro planteamiento que nos hace el autor y nos dice, ¿no? Tiene que tener este enfoque decolonial que permita analizar, producir críticamente un poder de discurso que influye en la comunicación y en la sociedad en relación con lo global. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que si nosotros vamos a poder escribir desde nuestro pensar, desde nuestro sentir, desde lo que estamos observando o vivenciando, básicamente estamos cumpliendo con una mirada, un enfoque de colonial. Entonces, esa influencia que vamos a tener para comunicar lo que está sucediendo en un determinado contexto nos va a permitir reflejar lo demás. Ahora, en la construcción de las microestructuras, están igual que en el caso de la estructura del PAT. Como ustedes ven, tienen este capítulo 1 donde tienen análisis crítico, autocrítico, y hay un ejemplo de la microestructura, por ejemplo, del posicionamiento ideológico. Entonces, hace referencia a un análisis interpretacional. ¿En qué consiste? Miren, cuando plantea posicionamiento ideológico, esa es la macroestructura. ¿Qué dice de esa macroestructura? Es esta explicación que lo realiza y eso se denomina microestructura. En esa elaboración que nosotros ahora tendríamos que tener, y muchos ya lo han ido presentando y que seguramente necesitan simplemente una revisión de la redacción y la coherencia que pueda tener, estamos mostrando la coherencia que tiene que haber entre la super, la macro y la microestructura textual, que estén conectadas en un tiempo y que tengan un impacto entre sí. Entonces, eso es lo que estamos buscando para entender esos tres niveles textuales, que estén conectados en cuanto a coherencia, conexión. Y también más abajo nos hablan de la ética de la producción intelectual, es decir, cuándo utilizar las citas, además de qué manera utilizarlas, en cuanto a las entrevistas, la autorización con el entrevistado y todo lo demás, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Pero ahora veremos un ejemplo. Yo lo que quería era con sus compañeros que nos iba a compartir, era ir viendo cómo, por ejemplo, ustedes podían ir construyendo, pero creo que está en una reunión, dijo. Dentro de las características del texto habíamos dicho que tienen coherencia. La coherencia no es más que esa relación lógica que debe existir entre las ideas de un texto, logrando que se complementen unas con otras. Por ejemplo, las noches con sol dejan ver las estrellas que viven en los cielos de la mesa. O tendríamos que decir la noche
con la luna, no dejan ver las estrellas que viven en los cielos del universo. Entonces, la coherencia básicamente está en la relación lógica de la presentación de las palabras, de las categorías, de las oraciones, de las frases que vayamos a utilizar. En la cohesión establece la conexión armoniosa entre las diversas partes del texto y la composición entre párrafos, frases y oraciones. Y, por ejemplo, tenemos que estudiar, no tenemos los temas, estudiar. O tendríamos que decir, tenemos que estudiar, pero no tenemos los temas para leer. Entonces, hace mucho cómo es la presentación de la del texto que están presentando. Y si ustedes leen, van a encontrar este tipo de situaciones en cuanto a coherencia y cohesión. Van a encontrar en algunos casos el primer ejemplo y tendrían que ir modificando al segundo caso. Lo mismo sucede en la cohesión. Cuando nosotros hablamos del uso del léxico, o sea, básicamente, muchas veces la utilización de las palabras, habían preguntas, por ejemplo, en algunos trabajos de las entrevistas, y habían palabras muy técnicas que habían hecho a los papás. Entonces yo me preguntaba, ¿habrían comprendido la pregunta como realmente quería recabar la información el entrevistador? Entonces, eso es importante, ¿no? Pero bueno, ya revisando, digamos, toda su documentación, ustedes van a poder entrar a una circunstancia en la que ustedes van a poder hacer una lectura de su contexto, de su realidad. A donde queremos llegar es a esta parte. ¿Esto ya han trabajado ustedes? Estaba aquí. Para la construcción de esa microestructura, ¿no? Necesitan empezar a revisar los párrafos producidos que ustedes ya tienen, ¿no? En ese proceso de escritura, ¿cómo vamos a entender que los párrafos son las microestructuras o párrafos serían conjunto de frases, proposiciones, oraciones que desarrollan, ¿no? Un tema específico, un asunto. Por ejemplo, si es un caso de una entrevista, básicamente nos va a vaciar, digamos, la interpretación o el análisis crítico reflexivo que usted ha hecho sobre ese cuestionamiento. Se trata de una unidad intermedia entre la oración y el texto, ya que no es ni tan corto ni tan extenso. Además, ¿no? Posee identidad gráfica, ya que es reconocible de forma visual en la página. Básicamente hay una sugerencia, ¿no? De que los párrafos o estas microestructuras no sean tan cortas, por lo menos tengan, digamos, unas 6 líneas como mínimo, 8 líneas como mínimo y un máximo de 12 líneas, porque también existen microestructuras larguísimas de 15, 20 líneas. Entonces, y rebundan sobre lo mismo, no dicen nada, están repitiendo las mismas ideas. Esa extensión es importante. Además, poseen identidad gráfica, ya que es reconocible de forma visual, ¿no? Eso es lo que dijimos. Si el lector, o sea, va a poder captar en todo caso lo que usted está queriendo decir a través de su escritura. Entonces, básicamente se hayan delimitado desde la primera oración hasta el punto y aparte. En una estructura posee una oración que va a brindar la idea principal y las oraciones secundarias en las que se sustentan. Por ejemplo, esta sería una estructura en la que podemos trabajar. La idea principal sería el teléfono celular. ¿Qué es el teléfono Listo, celular? Es un instrumento de listo. comunicación que se ha vuelto indispensable. Poder ser localizado en un lugar donde nos encontramos, enviar un mensaje de emergencia o enviar un simple saludo o felicitación son algunas de las ventajas que nos ofrecen este medio de comunicación. Además, los avances técnicos nos permiten obtener aún más la televisión, la radio, FM, reproducción de archivos de audios y videos, calculadoras, agendas electrónicas, visores y archivos de texto. Hasta ahí serían las ideas secundarias que van a permitir explicar las ideas
principal. Entonces, en la conclusión, decimos nuevamente, no cabe duda de que el teléfono celular es un instrumento que determina la vida cotidiana en este siglo. Entonces, miren, básicamente, visualmente podemos captar que es una construcción lingüística que ustedes van a tener que revisar en sus trabajos, ¿no? No, Como en cerralo, las, cerralo. como en las macroestructuras ya tienen definido ustedes qué es lo que van a realizar. Y también tenemos un ejemplo en el caso del texto, específicamente a qué hace referencia. Entonces, dicen, Lisa no está compartiendo pantalla o lo que estaba explicando, ¿no? a la Eh, macana. No me dijo, pero nada. le quería estar diciendo, le dije Lisa, Lisa, pero seguía hablando, A la así que bueno. macana. Uy, pero bueno, esto es lo que quería que vean. Esto es esta construcción. Para la construcción, esta es la definición de cómo se hace la construcción según Casani. Esa coherencia, cohesión que tiene que haber entre frases, proposiciones, oraciones que van a desarrollar, ¿no? Un tema, un asunto, y básicamente es la visualización que tenemos respecto a una microestructura y que se va a determinar seguramente en ciertas partes. Y bueno, este era el ejemplo que les había hecho la lectura. Encontramos hasta esta parte la idea principal, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, de nuestra compañera que estábamos revisando el trabajo, ella decía bastante, ¿no? El tema de la aplicación de ciertos programas o, ¿cómo era? Lice Magali. Lice hablaba sobre la creatividad también, ¿no? Entonces, era la Hola. creatividad que se estaba trabajando. Dicen, Sí, es aplicaciones tecnológicas que promueven expresiones artísticas en estudiantes de secundaria. Son ¿ya? aplicaciones del celular. Entonces, podríamos partir de eso, ¿no? ¿Qué son, sería, digamos, las aplicaciones tecnológicas en el celular? Entonces, explicar en qué consisten esas aplicaciones tecnológicas, cuáles sería su utilidad, los tiempos, los medios, todo eso entraría como idea ya secundaria, ¿no? O que va a permitir explicar a la primera idea principal y llegamos a la conclusión. Entonces, a ese nivel de microestructura tendríamos que ir llegando en la revisión de sus trabajos. Eso es lo que les decía. Lisa, en la macroestructura usted mencionó algo, la licenciada, que no entra en lo que se llama dedicatorias y agradecimientos. ¿Estoy en lo correcto? No, no, yo no he dicho eso, sino he indicado de que en algunos trabajos Ujú. tienen en la estructura de su superestructura, en su presentación, tienen en algunos casos dedicatoria, tienen agradecimientos. Y en algunos trabajos tienen solo dedicatoria, pero en el desarrollo de su texto encontramos agradecimientos. Entonces, lo que se les sugiere es que todo lo que han previsto colocar en la superestructura tenga desarrollado abajo, ¿no? O lo que está en el texto esté previsto en la presentación de la superestructura. Perfecto. Lisa, en otra consultita, disculpa que la interrumpa. ¿Sí? Mañana, ¿a qué hora sería la otra sesión? ¿En la mañana o en la tarde o en la noche? En la noche. Ah, ya, perfecto. Es que pensé que lo iban a pasar en la mañana y tal vez no iba a tener tiempo porque tengo clase. Y como me comprometí en mostrar un poco de mi proyecto, Ujú. eh, o si quiere, Licen, si hay tiempo ahorita, no sé si lo podía descargar usted de la... Estoy con mi celular, yo no sé si lo podía descargar de la plataforma mi proyecto para poder ver, digamos, si está bien o no. Ya. Mañana dicen a las 8 lo realizaremos y un Ya, poquito perfecto. para que ustedes puedan